Bueno, familia, contentos, agradecidos a Dios por veros, poder estar y sentirme que definitivamente nos gusta estar juntos, ¿verdad? Y bueno, fue un viaje, pues muchos dicen, no sabía que venías, y yo les contesto, yo tampoco. Estaba hablando con David y le digo, el jueves, creo que era el jueves, ya no sé ni qué día es. Empezamos a hablar y tal, digo, pues iría a veros. Entonces le escribo a Iris, le digo, Iris, que me dice, no hay billetes el día que quiere salir, el viernes por la mañana. Y digo, ay, David, no hay. Dice, qué raro. Y le mando la nota que Iris me da. Y ciertamente no había. Y dice, pero desde aquí sí hay. Y lo coge. Y yo digo, espera. De esas cosas que, pero bueno, contentos, agradecidos a Dios de poder estar con vosotros. Y contaba esta mañana, y os cuento a vosotros también, en Mateo 14. eh, yo sé que todos hemos escuchado esa historia muchas veces, pero definitivamente la palabra del Señor es viva para cada uno de nosotros. Y en el versículo 24 al 25, y la barca estaba en medio del mar. Yo creo que todos hemos escuchado que Jesús estuvo en la barca, era su medio de trabajo del momento, ¿no? Y dice, y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y mira, ahí van sus discípulos en la mitad del mar. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Se empieza a las 6. A 9. Y dice, y Jesús vino a ellos. Bueno, vamos a Marcos también, 6:48, y dice, no dejéis a Mateo por allí. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia otra vez, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los ve a sus discípulos en la tormenta aquella, azotándoles por las olas, vio que el viento era contrario y encima no para. En el otro dice, en otra versión dice, y pasaba de largo. Ese no estaba en la CCI, ¿eh? En la CCI ves revolver algo y te quedas mirando a ver qué pasó, ¿no? Jesús no estaba apuntado ahí al curso de formación porque dice, quería adelantárselas. Y yo pensaba, y cuando escuché yo otra vez hablar de la barca, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que Jesús pasa de largo? Jesús, para. ¿No te estás dando cuenta de lo que me está pasando? ¿No te ha pasado alguna vez o muchas veces que tú te pones a orar y no encuentras al Señor en la oración? Como, Señor, tengo este problema tan fuerte y no escucho lo que me quieres decir. Es como que el Señor, y sigues luchando y luchando y sientes que el Señor como que no está en tu vida, en tu conversación. Como que Dios ha respondido a mucha gente sobre sanidades y a ti no. Dios ha bendecido económicamente a otros y a ti no. Dios le habla a otros y a ti no. Y dices, ¿será que no tengo a Cristo? ¿Será que no soy un hijo tan especial? O sea, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu pensamiento? Y yo quiero en esta mañana contarte que la lucha principal que yo he tenido en mi vida, en mi andar con el Señor, y quiero darte la noticia de que la lucha más grande que tú tienes en tu vida es tu mente, es tu información acerca de. Y en los postreros tiempos nosotros estamos siendo bombardeados por un enemigo que es el Internet. Estamos recibiendo constantemente información sobre lo que queremos saber. Si yo abro el Internet para buscar una medicina para la tos, los siguientes 15 mensajes son de medicamentos y se me hace la farmacia en el móvil. ¿Os pasa? Si quiero saber algo sobre viajes, mi amigo Iberia no hace más que escribirme. Yo tengo amigos fijos. Digo que yo no quiero ir a Alemania, ¡ting! Porque viajes a Düsseldorf, viajes a Berlín, viajes a todos sitios, que no quiero ir.
Y entonces llega un momento donde tu gusto, tu información, tus raíces, tus principios se van ajustando y cambiando hasta que ya nos volvemos un medio robot. No sabéis la lucha que tengo yo para dejar el móvil en la mesa de noche. Yo no, vosotros no sé. Y si alguien está mal, y si alguien necesita, y entonces como que... Y estamos en la era de la soledad. La soledad, ¿por qué? Porque nos han metido en un mover de estrés. Está el estrés que tú lees la palabra de Dios y después que has leído los 20 versículos, no se te queda la mitad. No captas. ¿Por qué? Porque la mente tiene que vaciarse. Tiene que vaciarse. Tenemos que despojarnos. Dice la Biblia, despojando. Y yo soy la que me tengo que... Y entonces empiezo a luchar conmigo misma, con mis pensamientos, con mis emociones. Y en la mitad del mar, dice la Biblia, sigamos en Mateo 14, 26. Vamos al versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Ellos venían contrariados porque en el mar había violencia, olas, había un viento contrario y lo que les faltaba, que se apareciera el fantasma. Y lo que te falta es que Dios te hable y entonces tienes tanta información en la mente que Dios te habla y ya lo que Dios te dice no tiene nada que ver con lo que estabas viviendo, con lo que te parece. Entonces allí empezamos a usar la razón, a pensar como piensa el mundo, como piensan mis padres. ¿Qué problema con la cochina cultura? Es que en mi país, es que mi familia, es que mi pensamiento, es que yo creo, es que mi iglesia, es que mi tal. Y entonces empieza nuestra cabeza a vivir todo el tiempo embotada. ¿Entendéis lo que es el término, no? Entonces me pongo a orar y no oro bien, entonces oro bien en el redil, porque allí es orar día y noche, pero salgo a la calle y ya. Entonces empiezo como a vivir, no con los pecados del mundo, sino con un estrés interno. Y así ya voy dando vueltas. Y dice que Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les quería decir, tranquilos. Pero sí, Jesús, ¿cómo voy a estar tranquilo? Tú no estás viendo las olas, pero tú no estás viendo que voy a encontrar más. No te estás dando cuenta que tú parecías un fantasma. Pero Jesús sabía. Y enseguida nuestro amigo Pedro le dice, pues, ¿por qué Pedro le dice, si tú eres, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas? Entonces, Pedro estaba lleno ya no solo de preocupación, no de temor, sino de duda. Aquí vemos que muchas veces nosotros estamos en medio de dificultades. ¿Cuál es tu dificultad en esta mañana? ¿Tu familia? ¿Tu enfermedad? ¿Tu trabajo? ¿Tu futuro? Todos estamos llenos de inquietudes. Si nosotros vamos a recordar el pueblo que Dios sacó de Egipto, el pueblo estaba afligido, en esclavitud. Yo estaba sin Cristo en esclavitud. Antes de conocerle, no sabía que Él era el camino, que era la verdad, que era la vida. Pero cuando el pueblo de Israel sale, deciden salir y empieza que Faraón se levanta contra ellos. Pero Señor, si tú nos sacaste de Egipto, tú nos quieres sacar, pero ¿por qué no podemos arrancar? Pero si tú has dicho que salgamos, pero ¿por qué no puedo salir? Y empiezan, sabéis la historia, un montón de plagas para demostrar el poder de Dios. Y yo siempre dije, pero ¿por qué tanto lío para salir de un pueblo? Es porque Dios quería grabarle a ellos en el corazón
Esas 10 pruebas, no sé si las habéis visto. Hubo langostas, hubo sangre, hubo ratones. Eso, estáis despiertos, esa reunión se llama despierto. Sangre, granizo, había de todo. ¿Qué necesidad de hacer tanto lío? Digo yo, no el Señor. Es que el Señor les quería grabar en el corazón que Él podía hacer cualquier cosa. Cuando salen de Egipto al fin, que mueren los primogénitos, qué lío, se acabó el pan, qué lío montaban cuando se acababa el maná. Cuando no había agua, qué lío cuando no había agua. Y así somos nosotros. Señor, tú me has dado familia, pero qué lío cuando me das marido. Y ya, un hijo, y qué lío con el marido, con los hijos. Y al fin nuestros hijos entran al colegio, pero qué lío con el marido, con el niño, con el colegio. ¿Por qué? Porque nosotros, se nos olvida constantemente todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso nos llaman ovejas, porque la oveja no ve. La oveja no ve nada. Y a algunos hay que llamarlos otra cosa. Porque son brutos. Ya no solo no ven, sino que no entienden. Pero para eso el Señor nos deja escrito. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es el problema más serio? En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno. ¿Tú sabes lo que es ninguno? Ni en este, ni en mí. Dice, corazón malo. Yo no soy mala. ¿Quién se considera mala? Yo he visto un boli y no lo he tocado. A mí me han contado un chisme esta mañana y no se lo he dicho a nadie. No. Dice, que no haya incredulidad. Le hemos puesto categoría a los pecados. El adúltero, el que roba, el mentiroso, al que hace Navidad y todo. Ya hemos añadido, CSI. Tenemos la mejor lista de pecados. El rebelde, cómo nos gusta, ¿eh? Eso es que hay que saber. Nosotros somos unos especialistas, CSI. Tenemos ahí diplomas. Hemos añadido. Y dice, para apartarse del Dios vivo. La Biblia dice que la incredulidad te hace malo. No creer que Dios dijo. Mira, yo he tenido que sufrir por muchas cosas. Ay, ¿dónde? En mi corazón. He tenido que batallar con la duda. Y dice la Biblia que ellos dudaron en el mar, que el pueblo de Israel dudaba todo el día. ¿Y sabéis qué le pasó al pueblo de Israel por dudar tanto? Se quedaron en el desierto. Y dice Santiago, dice que todas mis obras están preparadas de antemano para que yo camine sobre ellas. Y si yo no logro terminar mi camino, se van a quedar sin hacer. Y me esperan en la eternidad. Qué pena que me tengan que esperar en otro sitio, porque yo no soy capaz de salir de Egipto y llegar a la... Estoy harta de oír temas de la barca. ¿Por qué? Porque desde que soy pequeña, Juan, Pedro, Pablo, todos en la barca. Porque soy cristiana. Y ya sabéis, la barca, Goliat y David eran clásicos. Pero que después de tantos años estoy encantada con la barca. Porque dice la Biblia que aún Pablo mismo decía en Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y Pablo se decía en su mente, prosigo para ver si logro aquello para lo cual fui asido por Cristo. Yo tengo que saber que no porque estoy aquí en la iglesia, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pablo decía, yo tengo que centrarme. ¿Y dónde te centras? En la mente. Yo puedo venir y cantar, orar, traer los diezmos, ofrendas y estoy. Y no, puedo estar mareando. Primero, tengo que luchar con la incredulidad. Segundo, tengo que decir, tengo que continuar. ¿Y el pueblo de Israel dónde falló? En errar, en dar vueltas. Dice la Biblia que 40 días hubiesen cruzado. ¿Y cruzaron, sabéis en cuánto? 40
años. Horrible. Tener que estar dando vueltas en lo mismo. Ay, es que de mí me abusaron. Digo, ¿hace cuánto? No, era pequeña y tiene 60 años. Yo digo, madre mía. No, es que yo no estudié porque me tocó un profesor que no me dejó estudiar. Digo, ¿hace cuánto? No, 27 años. ¿Ya? Ayer hablaba con una discípula muy querida, me dice, es que siempre tengo rechazo. Digo, pues camina con rechazo. Te pones de un lado el bolso y del otro lado el rechazo. Ya, iglesia, ya. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en la tormenta, añadimos nuestro estrés interno. Y el problema de la mente es que, alma mía, no te olvides de los beneficios. Y a veces tú sientes que el Señor pasa de largo. A veces te pones a orar y no sientes al Señor. Y a veces sientes que el Señor lleva 6 meses sin pasar por tu casa. Y a veces sientes que estás en 5 años. No podíamos tener hijos. Y yo le decía, Señor, dame aunque sea un hijo, aunque sea un hijo, aunque sea un hijo. ¡Qué bruta! Y cuando tengo un hijo, dice, hubiera orado por 2. Pero ya yo no me tiro 5 años más orando por 2. Paso, me voy a orar por unos zapatos, voy a orar por otra cosa. Porque a veces como que tenemos a Dios en nuestro pensamiento y no somos capaces de decir, estoy en la mitad. El pueblo de Israel, ¿dónde cayó? No en la salida, sino en la mitad. Los discípulos, ay, se metieron en la barca. ¿Dónde se estaban debilitando? En la mitad, en el proceso, en el proceso. Y Pablo decía al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque me imagino que esta gente, si tenía cárcel, si tenían prisión, si tenían dificultades, que si a nosotros nos tocan esas dificultades, no, déjame. Y el Señor le dice, es que tengo que enterrar a mi padre. No es que no quiere el Señor que enterres a tu padre, sino que no te enredes. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero no te está diciendo no lo entierres, sino suelta tu pasado. Y el Señor les está diciendo, yo voy a hacer milagros, vais a encontrar gigantes, vais a encontrar dificultades. ¿Cuál es tu gigante? ¿Con qué estás batallando? Mira, yo estaba hablando con David el jueves. Iría a veros y tal. Aquí no hay billete, dice David, pero aquí sí hay, vente. Ya el viernes ya tenía tantas cosas que hacer de 3 días que las hice en 1. Llego al aeropuerto temprano. No puedo volar. Digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿no traes pasaporte? Digo, ¿pasaporte? Yo tengo muchos años yendo a Londres. Sí, es que el Brexit, se me había olvidado el Brexit. Entonces mi mesa me dice, si te traen el pasaporte le cae bien al Liberia. Al Liberia le cae bien. Y entonces, si te traen el pasaporte y tal, y la mente, enseguida, ¿qué es lo que hace la mente? Te explota. Otro billete, 600 euros, no hay. Me dijo, no, sí hay, no te preocupes. Pero me dijo que te lo traigan, yo te espero. Y entonces yo dije a mi mente, calma. Me fui a la fila del otro lado y digo, ¿puedo cambiar el billete? Yo me imaginaba una señora corriendo por todo el aeropuerto, subiendo el tren, el otro, y dije, para. Mente piensa y para. Es verdad, pierdo el vuelo. Es verdad, no había, es verdad, todo era verdad. Pero ¿quién tenía que parar la mente? Yo. Siempre a mí. Estoy sirviendo al Señor. Son las 5 de la mañana. Tengo 2 días sin dormir. Todo eso que uno se pone en la cabeza. Y lo único que me faltaba, pobrecita yo. Dije, para. Ahora, ¿es una tontería? Seguramente. Pero si yo me dejo llenar de todas las cosas que hay en mi vida, de pequeñeces, llegará un día que ya no doy más. Y hay gente que me dice, perdóname, que te he gritado, te he dicho esto y esto, es que tengo tantos problemas. Y el Señor te dice en esta mañana, vacía la mente. Cada día vacíala. No eres tú el que sustenta tu vida, no eres tú el que sustenta el mundo, no sustento yo la iglesia, yo no sustento a nadie. Y yo por la mañana decentemente, para no atormentar a nadie, a las 5 de la mañana, buenos días, David. David duerme. Buenos días, Iris. Iris duerme. Bueno, le dije a 4 personas buenos días y me quedé con el buenos días sola. Me tomo un café y me digo yo solita buenos días. Y entonces ya le había dicho, no viajo porque no hay billete. Y digo, borro todos los mensajes, y espero en él. Es una turbulencia. No es una media hora, 2 horas en el mar.
Pero nuestra vida se llena de pequeñeces, 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 hasta que nuestro cuerpo revienta. Y luego no sabemos dónde reventamos. Y entonces ya se vuelve mi vida un desastre. Tengo que identificar que mi espíritu es el órgano que se comunica con Dios. Pero el alma, la mente, es la que tiene que ayudarme en estas circunstancias. Recordar lo que Dios dijo. Entonces, si el Señor me trae, es por algo. Si estoy pasando por aquí, es por algo. Así que me tengo que calmar. Alma mía, no te olvides. Alma mía, no te olvides. Y a veces yo me pongo a orar por muchas cosas y yo no veo a Dios. Lo veo pasar de largo. Pero yo digo, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú me trajiste hasta aquí, tú has hecho esto. Y al rato, o al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, es como una bomba que está sacando agua. Y saca, ¡pum!, de repente el agua. Los que sabemos de campo. La bomba es un pozo en el suelo, para los jóvenes, existe. Y sale el agua de un río que va pasando cerca. Eso existe, que lo sepáis. Que lo del grifo es para los de 20 años para arriba. Y al fin siento que brota el agua. Y ya me encuentro con el Señor. Pero yo estaba con el Señor ese mes de aflicción. Lo que pasa es que yo no lo sentía. Pero allí es donde el alma me tiene que ayudar. ¿A ti te ayuda el alma para bien o te ayuda para mal? A veces el alma es mi enemigo. Porque no cerraste la puerta, porque no quitaste la basura, porque no te cogiste el teléfono, porque no está. Porque el alma, en vez de, el alma se tiene, tienes que leer Biblia y en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y yo os digo, familia, yo he tenido que luchar mucho, porque mi mente tiene los recuerdos de mi padre, de la posguerra. No viví en la ciudad, viví en un campo petrolero. Cuando me iba a casar, mi marido, estábamos en Venezuela, me llevó para que conociera el lugar. Y yo siempre tenía una soledad, que no es la soledad de no tenía pueblo. La gente dice, yo soy de Caracalla, o Johnny, el de Río Sucio, de no sé dónde. Y yo no tenía como, vivimos siempre 3 años en un sitio, 4 años en otro. Tenía un sentimiento de soledad. Y a lo mejor tú tienes pueblo y tienes el mismo sentimiento. Porque el enemigo trabaja con lo mismo. Con soledad, con tristeza, con abandono, con todo. Y claro, antiguamente los teléfonos eran... Tardábamos 6 horas en llamar a la abuela a España. El teléfono así. Ahora me pongo yo, media hora. Ahora me pongo yo. ¡Ay, feliz Navidad, abuela! Y a llorar media hora más. ¿Esto qué es? Y entonces, eso era lo nuestro. Pero cuando llegamos a la ciudad, la gente en Venezuela lloraba todos los 31. Y nosotros también llorábamos. No sabía por qué llorábamos. Entonces me cogí los pecados nuestros, familiares, los pecados de la ciudad. Y no los identificaba. Pero no era en el espíritu, era en la mente. Y nosotros tenemos, dice Pablo, prosigo, porque es que hay que darle y darle y darle. La Biblia es muy clara, porque nos habla que no es que lo haya alcanzado, sino que yo tengo que proseguir mientras tenga vida. El Señor se disgustó mucho con quiénes. Dice en Hebreos 3, 17 al 19, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Pero cuando desobedeces, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad, el no creer lo que la palabra de Dios dice, es lo que a Dios disgusta. ¿Tú sientes que Dios se equivoca en muchas decisiones para tu vida? Tú eres de los que estás en la mitad del mar, luchando contra el viento, luchando contra la medianoche en la oscuridad, sintiéndote solo. ¿Crees que Dios
¿Se olvidó de eso? ¿O Dios quiere en ese momento que estás en la mitad arrancar de ti algo? ¿Cuál es tu reacción? Porque nos encanta estar en la orilla, salir. Ah, Señor, estoy en la mitad, quiero emprender, quiero hacer, quiero vivir. Y cuando llego al final, ya hago una secta. Si no caminas en 3 años es porque no sabes llegar. Si no has hecho este proceso, no has llegado a donde yo mando. Entonces ya hacemos de la orilla del otro lado una secta. Lo hablamos anoche, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos olvida que es el corazón lo que Dios quiere tratar. Primero, si mi vida se llena de incredulidad, no alcanzo las promesas. Dice Hebreos 3:10, a causa de lo cual me dijo usted con esta generación. ¿Por qué con esta generación? Dice, porque andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué hace la incredulidad? No te deja llegar al otro lado. ¿Qué le pasó a ellos? Señor, ¿qué hacemos aquí en la mitad? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Señor, no tenemos comida, nos sacaste. Es más, en el pueblo de Israel, la pelea era por cualquier cosa. ¿Os acordáis? No había agua, peleamos. De la roca, ¿os acordáis? Despertaros. No había comida, peleaban también. La nube, que había noche. Es que no hay para alumbrar de día. Pues sacó el sol. ¿El estrés dónde estaba? Dentro. No eran capaces de decirle, suéltate y descansa en el Señor. No eran capaces. La segunda cosa que me pasa a mí cuando tengo incredulidad, empiezo a quejarme. Mira, un día estaba hablando y muchas veces hablo con los jóvenes. ¿Por qué estás trabajando tanto? Es que mi padre no me ha dado nunca nada. Digo, no. Dice, no. Si tú conocieras a mi padre, egoísta. ¿Y dónde has vivido toda la vida? Y me dice, con mis padres. ¿Y te ayudaron a estudiar? Sí, claro, eso sí. ¿Y qué más te han hecho? Bueno, me han dado lo que le dan a todo el mundo. ¿Y tu madre no te abortó, no? No, nosotros somos cristianos. Entonces, la queja. Y en mi familia, a mi hermana mayor le regalaron una moneda de $20 de oro. Ella no me está oyendo. Era mayor. La mayor se portaba siempre bien. Los hermanos mayores, eso que es por Carlos Álvaro. El padre lo consigue porque el mayor cuida a tus hermanos. ¡Qué pereza! Y el mayor, lo que tu hermano diga. Entonces, casi terminas aborreciendo a tu hermano mayor. Y después aborreces al pequeño. Porque al pequeño hay que hacerle todo. Y yo soy del medio. Entonces, al ser del medio, a mí no me dieron moneda de oro. Pero al pasar los años, cuando mi hermana tenía una aflicción, le decía a mi padre, voy a vender la moneda. Y dice mi padre, te la compro. Y otra vez mi padre tenía la moneda. Pero mi padre no decía, se lo doy a tu hermana, porque era suya. Y yo le decía, papi, ¿qué vas a hacer con la moneda? Y dice, ya vendrá otra vez tu hermana. Y no soy envidiosa. ¿Qué tal? Y esa moneda se la volvió a dar a mi hermana en un cumpleaños. Porque mi padre era justo. Se la había dado a ella y era para ella. Vuelve a tener otra aflicción mi hermana y vendrá moneda. Y mi padre, no venda la moneda, los $20 en oro con la cadenita, porque es que encima, sin cadenita. No, pero por lo menos con cadena tenía. Ahora, y se la vuelve a comprar mi padre. Sí, era buen negociante mi padre. Entonces, en mi casa hay 2 cosas por las cuales van y vienen las cosas. Entonces, mi hermana mayor, la de la moneda, tenía mucho cariño a mis padres, era buena hija. Y como yo estaba en Venezuela, mi padre hizo un comedor bueno. En la casa de mis padres era una casa buena. Mi hermana no quiere perder el comedor y se lo trae a los Estados Unidos, en un container. La lámpara que fue traída de Italia.
Y ninguno nos metíamos con nada. Nosotros queríamos la moneda, no queríamos nada más. Yo quiero eso, lo que ella tiene, no lo de mis padres. Los hermanos de José cuando tenían envidia. Y la traen, lo traen a los Estados Unidos. Claro, mi hermana, como buena negociante, como buena gallega, se va a España. Y ahí deja el comedor, así. Y empieza mi sobrina mayor, que tiene la moneda, a ofrecer las cosas de mi abuela, de mi madre. Y entonces el otro día me empiezan a mandar fotos de un autobús. En mi familia hay un autobús, el mayor, el segundo, de los niños. Eran cosas de mi madre. Y entonces Quique Junior dice, mis primos son hasta aquí, hasta Licheva. De ahí para abajo tengo sobrinos. El Aisha, los de Esteban, mi compañero Willy, que somos medio parientes. Dios no te perdona nada, ¿eh? O sea, Dios te disciplina y te endereza. Dios te perdona, pero te disciplina. Pero luego te compensa. Entonces me trae sándwich, me trae cosas. Entonces, o sea, es el proceso de Dios, ¿no? Yo no me quito a Willy ni para atrás. O sea, estaba en Madrid cuando se vino aquí, guay. Pero luego se casa su hermana con mi hermano. Entonces ya yo dejo a Willy en el autobús, aunque sea de último. Familia. Y entonces empieza Maday. ¿Quién quiere el comedor de la abuela? Y nadie le va a coger el comedor porque lo que quieren es la moneda. Y un día dice, ¿dónde está el autobús? Aquella foto. Y contesta aquí que Junior por internet. Yo sé dónde está el comedor. Entonces ya, cuando tú dices yo sé dónde está el comedor, tú estás diciendo, ¿dónde está la moneda? Estamos ahí como, ¿entendéis? Cosas sonrientes, pero son así. El ser humano está lleno de recuerdos que a veces son chistosos y a veces son muy dañinos. Pero el Señor me dice, límpiate de la vana manera de vivir. Y yo me tengo que ir limpiando de mis costumbres, de mis antepasados. Y ya entender que Pablo decía, tengo que proseguir hacia un llamamiento. Y estamos en el momento donde cuando Dios nos bendice, ya empezamos a dar vuelta. Y eso le pasa al pueblo de Israel, empezó a dar vuelta. La segunda cosa es, empiezo a dar vuelta y a divagar en mi mente. Y ahí ya, ¿sabes lo que pasa cuando empiezo a dar vuelta? No pasa nada, ya no sigo a la otra orilla. Y los discípulos estaban enredados en la mitad del mar. Jesús, ¿no me ves? Aquí estamos. Ahora bien, cuando yo empiezo a dar vuelta, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? La queja, la murmuración. En Números 14, 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y el pueblo lloró y se quejaron contra Moisés, contra Aarón y contra los hijos de Israel. Y le dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. La murmuración es la segunda cosa que ocurre cuando mi corazón está lleno de incredulidad. Empiezo a quejarme, empiezo a murmurar. Que mi padre no, que mi madre no, que la iglesia no, que esto no, que la visión no, que esto no. Entonces, claro, me imagino que los discípulos dirían, tanta tontería para morirse aquí en la mitad del mar. Tanta sanidad, tanta multiplicación de pan, tanta tontería para quedarnos aquí. ¿Tú te crees que el Señor te va a dejar así? ¿O no será que quiere quitarme este corazón malo, lleno de incredulidad? Y os lo cuento por mí misma. Yo digo, ¿tú te crees que yo no voy a ir a Londres? ¿Tengo que comprar otro billete? Y miré. ¿Tú te crees que todo lo que el Señor ha luchado conmigo? O alguien me dice, bueno, entonces si no te sirvo me voy de la iglesia. ¿Tú te crees que yo he trabajado contigo 15 años para que te vayas? Ah, pues si ya no sirvo, no hago nada. Dice, aquí hay alguien que lo hace mejor que yo, los nuevos. Digo, ¿tú te crees que yo he trabajado 12 años contigo para que te vayas? Desgraciado. Tú te quedas aquí y te acomodas. No me hagas perder el tiempo. Hijo de Dios, ¿tú te crees que el Señor ha luchado tanto por ti? Que pagó un precio en la cruz para que tú te des el gusto de estar pensando, si voy, no voy, si hago, no hago. Ay, ¿qué hago, Señor? Que las bendiciones me tienen agotada. Había un hombre, a mi padre le dijo, es que no puedo dejar el alcohol. Y dice, mi padre, ¿estás seguro? Pues voy a orar para que el Señor te lleve. Y él dijo, tampoco.
Dice mi padre, no, es que ya te veo luchar mucho con esto y te veo morir. Mejor. Es que no puedo porque es que hay mi familia. Dice, pues en el cielo vas a estar libre. Y yo decía, quiero ir al cielo para decirle a mi padre, tenía razón en casi todo, menos en la moneda. ¿Por qué? Porque tú te crees que el Señor te ha llevado por tantos sitios para que estés enredado. Me dice, que tengo un amigo, digo, de los músicos. Mamá, un amigo que se ha ido de la iglesia porque el pastor se tardó 20 minutos más en la predicación y ya lleva así 3 domingos. Digo, que no venga a la CCI, porque es de por vida que se va a pasar el pastor 20 minutos. Mamá, te estoy contando, digo, y yo te estoy respondiendo. Sí, tú estás enredado porque estás en la mitad. Y la tercera cosa, tienes dos opciones. Volver para atrás. Ojalá nos hubiéramos quedado en el desierto. Todo lo que sabemos decir. O seguir, como Pablo, el supremo llamamiento. Se tuvo que Jesús entrar en la barca y dijo, no temáis. No temáis. Para poder llegar al otro lado, hay que cruzar. Hay un proceso que no nos gusta estar. Y es en la mitad del proceso. Y cuando la tormenta es muy grande, ¡ay, que nos morimos! No te mueres. Y dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Habéis leído ese versículo? Entonces, si yo no renuevo mi mente, en vez de estar 2 años en un proceso de sacar la incredulidad de mi corazón, de pasar las pruebas, de remontarme, de seguir adelante, nosotros, los pastores, batallamos contra todo, porque somos de carne y hueso. No creáis que porque vamos 2 pasos adelante, vamos sin luchar. No somos superhombres. Es que a mí me trataron un día mal. Claro, si nos equivocamos. Es que un día no me dijiste, me equivoqué. Sí, el proceso no es con nosotros. Qué pena. Estamos puestos por Dios, por algunos. Y qué alegría para otros. Pero no es con nosotros, es con Dios. Y ahí es donde Emma se repone otra vez. No es mi marido, soy yo. No es mi hijo, soy yo. Belén me dijo, ¿cómo es posible que te vayas siempre 3, 4 horas al aeropuerto? Porque me pongo nerviosa. ¿Qué pasa? Mira, a las 5 de la mañana no hay coches. Me explicó toda su versión. Y yo llamarme al Valen Parking. Y no me voy a ir 3 horas y media. Me voy a ir 2. Gracias, Belén. Como llego al aeropuerto y no llevo el pasaporte, ya no puedo llamar a nadie que me trajera el pasaporte. Y le escribo y no contesta, está durmiendo. Le haría pagar el billete. ¿Quién me dice que ella es mi dirección? ¿Le voy a echar la culpa a ella? ¿Quién hizo caso? Yo. Todo lo que te dicen te lo crees, todo. A mí me dijeron, yo pensé, rompe con tu yo. Tu enemigo eres tú. Eres tú solito. Me veo nerviosa, cometí el error de decirle que estaba angustiada porque no había dormido 2 días. Pero como soy una neurótica, me venía, hice la plancha a las 4 de la mañana. Ay, qué rico, la casa limpia y ordenada. Y yo sentada en el avión reventada. Qué bonito, pero no, mente, para. Que lo que planchaste no se lo va a poner nadie en un mes. Mente, para. ¿Qué dice el Señor? Seamos libres de nosotros mismos. Vengo a decirte en esta mañana. Que la tormenta, que la barca, que todo eso. Y una cosa, a mí me encantó. Íbamos a Mateo 24. Si te encuentro, Mateo. Que Jesús dice, 14, ¿qué? 14:24. Que dice que Jesús
los montó en la barca y les dijo, id, que ya yo voy. ¿Quién los montó en la barca? Jesús. ¿Y quién estaba en la barca? Los discípulos. Pero ¿sobre quién era la tempestad? ¿Sobre los discípulos o sobre la barca? Sobre la barca. Pero los discípulos se echaron al hombro el problema. La barca era la que tenía el problema y Jesús seguro que les buscó una barca fea y mala. Ese es Jesús. Se le ocurren unas cosas. Él los monta en la barca y ahora ellos, Señor, estamos en la barca. El mismo que los montó en la barca estaba cuidando de ellos. Álvaro, por lo menos despertaros. El que estaba en la mitad era el discípulo batallando contra la barca, contra el tiempo, contra el viento. Pero Jesús estaba pendiente de su gente. ¿Qué te dijo el Señor? Dile a la mente, nunca te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. A mí me encantan esas promesas que dan en la cajita. Y me sale un día, aunque pases por el río, por el lago, y todos los días que me voy a montar en avión, aunque pases por el río, cuando empiezan las tormentas, íbamos a Dallas y dice, una turbulencia severa. Y digo yo a mi hijo, yo no tengo inglés. Digo, ¿qué ha dicho? Mamá, una turbulencia. ¿Y lo segundo? No entiendo. Dice, entiendes cuando quieres. Y no quedándome conforme, cuando pasó el del carrito, dice, ¿qué ha dicho? Y me dice él, creo que lo ha dicho mal. Sí, hombre. El del micrófono lo va a decir mal. Y me puse a llamar a Sandra, a orar. Y resulta que en vez de tardar 9 o 10 horas, tardamos 1 hora y media más. Porque hoy por hoy, las turbulencias severas las esquivan. No me importa estar 20 horas más, con tal que no me... Eso. Y siempre me repito, cuidará de mí. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo en el aeropuerto tenía 2 pensamientos. ¿Pago el dinero o salgo como una loca corriendo? ¿Habéis visto a alguna señora loca mayor corriendo en el aeropuerto para que no le deje el vuelo? Digo, esa no soy yo. Tranquila, Inma. Tú no tienes ese problema. Llamo a mi marido y me contesta el teléfono. Digo, Cari, ¿estás despierto? Dice, ya iba a pelear con él porque estaba despierto a las 5 de la mañana. Digo, ¿tú estás despierto a esta hora? Dice, te oí el teléfono. Cuando vas de viaje lo pongo en alto. Digo, hombre, no me acompaña, pero pon el teléfono. 40 años casada y me voy enterando ahora. Qué guay, ¿no? Como que, dice, no te preocupes, que a todos nos pasa. Y no le conté que el día anterior, cerrando la maleta, puse el móvil aquí. Y yo cerraba la maleta y no cerraba. Yo, estas maletas, ya seguía empujando en el coche. Y volví a cerrar y le estaba dando al móvil. Entonces yo por la mañana digo, ¿qué le cuento? Le voy a contar solo el billete. Y llego, David, he destrozado la pantalla. Pero claro, cuando destrozas la pantalla salen los trocitos de cristal. Entonces ya yo no ponía el teléfono, sino que hablaba así. Y le digo, Cari, ¿sabes qué? Que anoche, guardando las maletas, dice, sí, ya lo sabía, me lo dijo Quique. Yo, dice, eso le pasa a cualquiera. Si yo digo, o me ve tonta o me quiere calmar. Dice, pero Cari, haces muchas cosas, tardaste mucho tiempo el día anterior, no descansaste, al día siguiente hiciste de todo. Claro, dije descansar. Y yo dice, en vez de decirme te felicito, eres una super mujer. Me dice, la mitad de lo que haces no es importante, descansa. Y yo iba a predicar de esto y yo, vale. Y me cambiaron la pantalla y no se rompió. Dice John Patiño, que el hombre miraba y miraba. Dice, no se rompió el móvil. Le dieron, ¿Cómo no le va a dar si le di 2 veces con el maletero? ¡Tras! Y viendo que no cerraba, dice, y tras más. Yo, aquí. Yo no soy de gym, pero soy de nadar. Tengo pocos músculos, pero todos los tengo formados. Tengo que caminar donde Jesús caminó. Una cosa, tengo que obedecer. Tú obedeces en el trabajo. Tú obedeces en las leyes externas. Llueve, te pones zapatos para que no te mojes. Te pones abrigo.
En el verano te quitas la ropa. Obedeces al clima, obedeces en el trabajo. En el único sitio que no nos gusta obedecer es en la iglesia. Porque como esto es libre para decidir, no libre para hacer lo que quiero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que aprender a obedecer. Es creer lo que Dios dice. No me creas a mí. Y la tercera cosa, yo no puedo decidir ir a un sitio y tener la bendición del otro lado. Si yo me monto en la barca que va a Valencia, no voy a llegar a Francia nunca. Tienes que decidir no volver atrás. Si yo no dejo de quejarme interiormente todo el tiempo y vivir toda mi vida en la mitad, luchando con el viento, con la marea, con mi madre, con mi padre, con mi marido, con mi esposa, con eso, si yo no decido olvidar ciertamente lo que queda atrás, yo no consigo el llamamiento que el Señor me ha dado. Y yo tengo que aprender que Jesús me dice en Hebreos 4, 14 al 16, teniendo un gran sumo sacerdote que es Jesucristo, que lo vimos la semana pasada, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién la tiene que retener? Nosotros. Mira, para terminar, de verdad. En el Congreso, como este año no fuimos a Israel, dijimos, vamos a hacer una ofrenda. Que sepáis que ya hemos hecho 2 durante la guerra, 3. Y dijo Quique, vamos a hacer otra. Y yo, vale. Y dice, hacer una ofrenda. Me quedé tan triste. A la semana habían 6.000 euros. Nosotros fuimos a Israel hace 25 años en un viaje y nuestro pastor me dijo, recoge una ofrenda. Yo me puse tan nerviosa. Yo le voy a pedir una ofrenda a mi gente que, ¿sabéis los que habéis ido a Israel? Que hay que pagar el billete, hay que pagar el avión. Y el poquito dinerito que te llevas, algunos se llevan la tarjeta y la endeudan. Pero bueno, estoy hablando a los buenos administradores. Encima te piden una ofrenda. Y entonces yo obedecí. Mira, y me puse tan nerviosa. Y metí a Pedro, a Pablo, a todos en la barca. Jesús estaba ahí en el mar de Galilea y estaba Pedro del otro lado con Pablo. Ni se vieron, herejías. Y ya, yo estaba tan nerviosa. Pero dije, pero no la entreguéis ahora, sino traedla mañana. Me dice mi pastor, ¿pero por qué has hecho eso? Dije, es que no sabía cómo terminar la predicación. Me dijo, vale. Y al día siguiente recogimos 11.000 euros. También me quedé como, uy, qué guay, somos una iglesia maja. Pero 25 años después, viendo un país en guerra, y recogimos 6.000, yo dije, vamos para abajo ya. El amor de muchos se enfriará. Entonces me metí con Dani, ¿cuánto valen tus zapatillas? Y me contesta, ¿cuáles? Las que llevas, Dani. De 100 libras. Ya has dado ofrenda, y se no sabía. Pero antes de eso le había dicho a mi hijo, ¿cuánto vas a poner, hijo? No, ¿cuánto pusiste, hijo? Mamá lo iba a poner. Digo, ¿a tú? ¿Que has visto a Dios bendecirte? Después de una semana, me contestas, lo iba a poner. Bueno, perdón, del dinero que papá me debe, digo, perdón, porque él nos compra los pasajes, los billetes de avión, por aquello de los puntos y para que te den 3 maletas y para que te sientes en un buen sitio. Digo, tú, en una semana, que sepas que mamá. Y le iba a decir de todo, que hemos recogido una ofrenda. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a mi mente, no te olvides de dónde te sacaron. No te olvides que saliste de esta orilla, Vix, y que estás en la mitad y que Dios no cambia sus planes. Álvaro, y que hay que pasar para el otro lado, que dice, dejando ciertamente lo que queda atrás. Pero en la mitad, aprende que eso es propósito y plan de Dios. Que de un lado a otro lado se tiene que pasar por la mitad. Y Jesús dice que retengas porque Él ya pasó por todo. Y quiero decirte en esta mañana que solo hay 2 opciones. O terminas de cruzar o te vuelves atrás. Porque si no, la marea, el viento, el aire, en el botecito que tienes, se te desarma. No te desampararé. No te dejaré. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ya no hablo de tentación
de irte al mundo, sino de escoger tu comodidad, de escoger tus planes. Dice, eso es una tentación, hacer lo que te apetezca. Dice, porque cuando hayas resistido la prueba, o sea, ya se convierte en una prueba. Aquí estoy para lo que te haga falta. Y yo venía a compartiros esto. Y todo lo que me pasó en un día. Y como venía del Congreso de Madrid, del de Dallas, sinceramente me apetecía tener un fin de semana para dormir. Pero no podía callarme, que como para mí fue revelacional, otra vez el bote, la barca, que en la mitad Dios está orando. Que mi mente tiene que, cuando está seco el espíritu, decir, Dios me ha bendecido, Dios me trajo hasta aquí, Dios me sacó, Dios me guardó. ¿No os ha pasado a vosotros eso? Mente, alíñate con esto, porque para eso está la mente, no para estar todo el día en el internet, no para estar todo el día comiendo basura, no para el día que tengo rechazo, ay, que no sé qué, ay, que no tengo, ay, no, mente ya no más. Muchos dicen, ay, yo soy hija de Dios con Cristo. Y digo, con Cristo soy juntamente crucificada. Primero me tengo que crucificar. ¿Qué importa si estoy contenta? Vine rayada. ¿Rayada por qué? Porque venía era cansada. Pero en cuanto me recogieron me alegré. Porque esto era mi descanso, estar con vosotros. De verdad. No, en serio. Ahora, mi mente no hubiese escogido este descanso. Primera de Enma 1:1 es estar sola. Bajar la persiana. No olviden mis sábanas limpias, que sepáis. Oliendo a limpio. Y ver el baño limpio y todo limpio. Yo sola. Yo me tengo que cuidar de mí misma. Me dice el otro día alguien que para qué decía el nombre si todos saben quién es, que me compra cosas. Encontré los zapatos que quería. Es que pesan. Y es que llevas mucho tiempo con esto. Digo, pues déjame otro poquito. Yo soy melancólica. Yo le doy vuelta a todo. Pero puedo decir que yo no estoy en el 50, yo voy por el 70. Pero de la orilla. Voy por el 70 de la orilla. Porque yo lucho es contra mí misma. Y quiero decirte en esta mañana que nuestro sumo sacerdote, si después que muere en la cruz por mis pecados, para darme vida eterna, ¿tú te crees que no te va a bendecir? ¿Tú te crees que no te va a sanar? Estuve en Alemania orando por la nieta de Yanira, y cada vez que me llamaban, estaba tan afligida. Estuvo 42 días convulsionando. Y yo oí que eran 10 diarias, y resulta que eran hasta 30. Cuando llegué, eran 42 días por unas 15, 20, llevaba como 500 o 600 convulsiones. Y voy al hospital a orar. Iba temblando, pero yo contra mí misma. La palabra de Dios dice que pondrán las manos a los enfermos. Y entonces cuando íbamos a entrar me dicen, espérate un poquito, que la niña de al lado le dio un infarto. Pequeño, pero... Y yo estaba, que el corazón se me salía, me quería tomar algo. Y entonces voy y oro, Señor, en tu nombre, cuando entramos. Y le digo a Yanira, levántate y oramos por la niña del lado, la del infarto. Yanira, voy. Por los alemanes no puedes tocar a nadie. Que la toques, Yanira, que la madre salió, la enfermera no está, estamos solas. En el nombre de Jesús es sana. Nos fuimos a la casa y en la madrugada me dice, la niña lleva 3 horas y media con convulsiones, 3 horas 20 minutos. Que si te vas al hospital, dije no. Me acordé de Lázaro. Mi mente me ayudó. Cuando a Jesús le dijeron que Lázaro se iba a morir, ¿qué hizo? Se fue para el otro lado. Lo mismo, de la barca. Ese es Dios, que parece que le gusta perderse de vez en cuando. Y yo dije, yo de aquí no me muevo. Y Yanira va y se tira en el suelo a llorar y a orar. Y yo digo, tú matarías, pero... Y al día siguiente, 24 horas después, dice, no ha tenido ninguna porque le pusimos sobredosis. Y a las 48 horas no ha tenido ninguna. Y llevamos 3 semanas y no tiene ninguna. Entonces, ¿qué tal? Si yo con mi angustia
con mi dolor, no voy. ¿Qué tal si yo no lucho contra mí misma? Y no le digo, no sentía al Señor. Orábamos, ayunábamos, sembrábamos, hacíamos. Yo no sentía que el Señor hacía nada. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer lo que quiera. Y de repente, si yo no voy, yo lo hubiera sanado igual. Porque después que lloré, le dio 3 horas 20. Pero cuando seguimos esperando, seguimos dándole a la bomba de la mente. El Señor lo ha dicho, el Señor es fiel, a mi mente obedece. El espíritu está por otro lado, como dormido. Pum, salió el espíritu. Y digo, Dios es vencedor. Yo te invito a que esa tormenta que tienes, que seguramente es una tormenta donde has querido volver atrás, o quizás te has llenado de queja, o quizás piensas que estás solo. Quiero decirte que no, que el mismo que empezó. Y si tú no quieres hacerlo, cuando llegues al cielo, te va a decir el ángel que te toque, o yo no sé cómo va eso. Eso se lo dejo a los teólogos. Todo esto era para ti. Ah, me puedo volver a la tierra. Esto no es Narnia, ¿cómo es? Esto no es una película. Tienes una vida para disfrutarla, no solamente para ello, sino para usarla para la gloria de Dios. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.